El aire en la ventana al mar era una mezcla imposible, una fragancia densa de riqueza y sal marina que se adhería a la piel como una segunda capa. Para Isabela Reyes, de 22 años, era el olor de un mundo al que servía, pero no pertenecía. Cada noche, se movía entre las mesas como un fantasma vestido con un uniforme impecable, sus pasos silenciados por la alfombra de felpa y el murmullo de conversaciones triviales. El peso de la bandeja de plata en su mano era un ancla que la mantenía atada a esa realidad, un recordatorio constante de su lugar. Sus ojos, dos pozos oscuros de una fatiga que iba más allá de lo físico, registraban sonrisas que no la veían, gestos de impaciencia y la indiferencia pulida de la élite de Miami. Era invisible, una pieza funcional en un engranaje de lujo, y esa noche, el vacío en su pecho se sentía más hondo que el océano, que se extendía más allá de los ventanales. Si quieres descubrir qué evento demoledor está a punto de romper su frágil mundo, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su nombre era Isabella, aunque todos la llamaban Isa. A sus 22 años, su vida estaba partida en dos mitades irreconciliables. De día era una estudiante a tiempo parcial de historia del arte, una soñadora que se perdía en la belleza de los lienzos y las esculturas de épocas pasadas, un refugio donde la vida tenía permanencia y significado. De noche, se convertía en camarera a tiempo completo, una autómata eficiente cuya única meta era acumular las propinas necesarias para mantener a flote su pequeña y frágil embarcación familiar. Esta dualidad no era una elección, sino una sentencia dictada por la rara afección cardíaca de su hermana menor, Sofía. Cada plato que servía, cada sonrisa forzada, era un paso más hacia la cirugía experimental que podía salvarle la vida, ya una deuda que pesaba sobre sus hombros con la fuerza de una losa de mármol. Isa era virgen, pero no había en ello ni rastro de devoción religiosa o elección moral deliberada. Su pureza era una armadura forjada por las circunstancias, un blindaje erigido alrededor de un corazón que no podía permitirse el lujo de sentir por sí mismo. Desde la muerte de sus padres, se había convertido en cuidadora, en proveedora, en el pilar silencioso sobre el que descansaba la supervivencia de su hermana. No había habido espacio en su existencia para la curiosidad del primer beso, ni tiempo para la vulnerabilidad que exige la intimidad. Su cuerpo y su alma estaban en estado de sitio, dedicados por completo a una misión que consumía cada gramo de su energía. El deseo era un idioma extranjero que no tenía tiempo de aprender, una puerta a una habitación que había mantenido cerrada con llave por miedo a lo que podría encontrar dentro. Sus propias necesidades. Su hogar era un modesto apartamento, en un barrio obrero, un universo entero de distancia de las luces de neón y la opulencia de South Beach. El espacio era un reflejo de su alma, meticulosamente ordenado, funcional, pero impregnado de una atmósfera de espera y ansiedad contenida. Sobre la pequeña mesa del comedor, una pila de facturas médicas crecía como una mala hierba, eclipsando sus libros de texto de historia del arte. En la puerta del refrigerador, los dibujos infantiles de Sofía eran la única explosión de color en un entorno dominado por tonos neutros y muebles de segunda mano. El aire olía a antiséptico y a la comida sencilla que preparaba cada día. Era su santuario y su prisión, un nido construido con amor y sacrificio, pero cuyas paredes parecían encogerse un poco más con cada nueva factura que llegaba por correo. El conflicto interno de Isa era una tormenta silenciosa que rugía bajo su apariencia serena. Las horas que lograba robar para estudiar eran su único escape, un portal a un mundo de belleza y pasión que contrastaba brutalmente con la monotonía de su propia vida. Se maravillaba con las pinceladas audaces de Caravaggio y la delicadeza de las esculturas de Bernini, sintiendo una dolorosa afinidad con la emoción cruda atrapada en el mármol y el lienzo. Era una experta en la pasión de otros porque la suya propia estaba en un exilio forzado. Esta dicotomía alimentaba una profunda sensación de invisibilidad, la creencia arraigada
de que su valor como persona estaba intrínsecamente ligado a su capacidad de servir, de sacrificarse. Se sentía menos como la protagonista de su historia y más como un personaje secundario en la de su hermana. La responsabilidad por Sofía era el sol alrededor del cual giraba todo su universo. No era un peso que resintiera. El amor que sentía por su hermana era la fuerza más pura y poderosa de su vida. Lo que la aplastaba era el miedo, la constante y punzante ansiedad de que su esfuerzo no fuera suficiente. La cirugía experimental era una luz lejana y parpadeante en un túnel oscuro, y el costo astronómico era un monstruo que la acechaba en sueños. Cada vez que salía para su turno en el restaurante, realizaba un pequeño ritual. Tocaba suavemente una fotografía de Sofía sonriendo, un pacto silencioso renovado cada noche. «Aguanta un poco más», le susurraba a la imagen, aunque las palabras eran tanto para su hermana como para sí misma, una súplica para que su propio espíritu no se rompiera bajo la presión. Esa noche, mientras se deslizaba entre las mesas con una destreza casi robótica, una extraña quietud se instaló en su interior. Era la calma que precede a los terremotos, una sensación premonitoria de que el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de hacerse añicos. La máscara de profesionalismo que llevaba estaba perfectamente en su lugar, ocultando las grietas que se extendían por su alma. Observó a los comensales, sus rostros iluminados por la luz de las velas, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de la chica invisible que les rellenaba las copas de vino. Un escalofrío recorrió su espalda, una certeza helada de que esa noche no sería como las demás. El destino, después de tanto tiempo ignorándola, finalmente había girado su rostro hacia ella, y su mirada no era amable. El amanecer en el barrio de Isabela era un lienzo pintado en tonos grises y ocres, una obra de realismo crudo muy alejada de las acuarelas idealizadas de sus libros de arte. El sonido de su despertador a las 5 de la mañana no era una invitación a un nuevo día, sino una sentencia, el pistoletazo de salida para otra maratón de supervivencia. Se movía por su pequeño apartamento con la eficiencia de un soldado en su barracón, una coreografía de gestos automáticos diseñados para no despertar a Sofía. El café era amargo, el pan de ayer estaba seco, y la vista desde su ventana era un mosaico de edificios idénticos y tendederos que ondeaban como banderas de rendición. Esta era su realidad tangible, un mundo construido con hormigón, necesidad y el eco constante de una fatiga que se había instalado en sus huesos. El apartamento en sí era un mapa de su vida interior, un espacio físico que reflejaba su estado de confinamiento emocional. Cada mueble era de segunda mano, elegido por su funcionalidad y no por su belleza, un recordatorio constante de que la estética era un lujo que no podía permitirse. Sobre la pequeña mesa del comedor, la pila de facturas médicas crecía con una tenacidad maligna, un monumento de papel a su ansiedad. Eran más que simples deudas, eran el enemigo visible, un dragón de papel que amenazaba con devorar el futuro de su hermana. Mantenía el lugar impecablemente limpio, como si el orden externo pudiera de alguna manera imponer calma en su caos interno. Pero la sensación de claustrofobia era ineludible. Las paredes parecían encogerse con cada nuevo sobre que llegaba del hospital. La presencia de Sofía impregnaba cada rincón del hogar, no como una carga, sino como el sagrado propósito que daba sentido a todo el sacrificio. Antes de salir, Isa siempre se detenía en el umbral de la pequeña habitación de su hermana. Observaba el suave ascenso y descenso de su pecho, un ritmo frágil que era el metrónomo de su propia existencia. Junto a la cama, un pequeño monitor parpadeaba con luces verdes, un guardián electrónico que vigilaba el tesoro más preciado de Isa. El amor que sentía por ella era una fuerza abrumadora, una mezcla de ternura feroz y un miedo paralizante. Era un amor que la anclaba, que le daba fuerza, pero que también era la cadena que la ataba a esta vida de servidumbre silenciosa, impidiéndole soñar con un horizonte propio. La presión familiar
no provenía de padres controladores o tías entrometidas, pues estaba sola en esa lucha. Sus padres, fallecidos años atrás en un accidente, le habían dejado un legado de responsabilidad prematura. Isa se había convertido en madre, padre y proveedora de la noche a la mañana, saltándose la adolescencia y la juventud para aterrizar directamente en una madurez forzada. La opresión era más sutil, más interna. Era el peso de las expectativas, no dichas, la voz de su madre en su memoria recordándole que la familia era lo primero. Se sentía obligada a honrar su memoria siendo la hija perfecta, la hermana perfecta, incluso si eso significaba la aniquilación gradual de la mujer que podría haber sido. Su sacrificio era un tributo silencioso en un altar que nadie más veía. El viaje diario en autobús desde su barrio obrero hasta la opulencia de South Beach era una lección brutal de desigualdad social. El vehículo era una cápsula que atravesaba mundos paralelos, dejando atrás las calles agrietadas y los murales descoloridos para adentrarse en avenidas flanqueadas por palmeras y boutiques de lujo cuyos escaparates exhibían un solo bolso con un precio superior a su alquiler anual. Isa observaba los rostros de los otros pasajeros por la mañana, cansados y resignados como ella, y luego veía a los turistas y residentes de la zona costera, relajados y ajenos a su lucha. Se sentía como una extranjera en su propia ciudad, una pieza de un engranaje que servía a una máquina de lujo de la que nunca podría formar parte, acentuando su sensación de invisibilidad y alienación. Aunque no había una expectativa de matrimonio forzado, la sociedad le presentaba su propia versión de la trampa. Las vecinas de su edificio, mujeres mayores curtidas por vidas de dificultades, a menudo le ofrecían consejos no solicitados con una mezcla de compasión y resignación. Una chica bonita como tú debería encontrar un buen hombre. Que la cuide, le decían, viendo en el matrimonio una solución pragmática a sus problemas financieros. Isa rechazaba visceralmente la idea. Su independencia, aunque precaria, era una de las pocas cosas que poseía. La idea de entregarse a un hombre a cambio de seguridad le parecía una forma diferente de prisión, un intercambio de una jaula por otra. Sin embargo, en las noches más oscuras, la tentación de una salida fácil susurraba en su mente como un veneno dulce. El único oasis en su desierto de obligaciones era el aula de historia del arte. Durante esas pocas horas a la semana, dejaba de ser la camarera o la cuidadora para convertirse simplemente en Isabella, una estudiante fascinada por la belleza y la emoción capturadas en el tiempo. Se perdía en las turbulentas pasiones de los artistas barrocos, sintiendo una conexión profunda con la intensidad que emanaba de sus obras. Era un mundo donde el sufrimiento se transformaba en belleza, donde la emoción no era una debilidad, sino una fuerza creadora. Estos breves momentos de escape eran agridulces, pues al salir del campus, el contraste con la monocromía de su propia vida era aún más doloroso, recordándole el abismo entre la vida que anhelaba y la que estaba condenada a vivir. La presión alcanzó un punto de quiebre una tarde, cuando un correo electrónico oficial del consorcio médico llegó a su bandeja de entrada. El asunto era frío y burocrático. Actualización sobre la solicitud de tratamiento experimental para Sofía. Reyes, con manos temblorosas, lo abrió. El texto era un laberinto de jerga médica y cláusulas financieras, pero el mensaje central era inequívoco. Para ser considerada candidata, necesitaban un depósito inicial, una cifra que le pareció una broma cruel, un número con tantos ceros que su cerebro se negó a procesarlo. El aire abandonó sus pulmones. No era una factura más, era un muro de piedra que se alzaba entre su hermana y la vida, y ella, con sus manos desnudas, no tenía forma de derribarlo. Esa noche, mientras se ponía el uniforme almidonado, la máscara de serenidad profesional se sentía más pesada que nunca. Se miró al espejo y vio los ojos de una extraña, dilatados por un pánico silencioso. La sensación de aprisionamiento era ahora física, una banda de acero invisible que se apretaba alrededor de su pecho. Cada botón que abrochaba era como cerrar un barrote de su celda. El restaurante,
que antes era solo un trabajo agotador, ahora se perfilaba en su mente como el escenario de su fracaso inminente. La desesperación era un animal acorralado en su interior, arañando por salir. Sabía, con una certeza helada, que no podía seguir así. Necesitaba un milagro o se rompería, y el universo no parecía estar en el negocio de los milagros. Al cruzar las puertas de cristal de la ventana al mar, dejó atrás a Isabela y se convirtió en Isa. El cambio fue instantáneo, una coraza de eficiencia y sonrisas vacías que se ajustaba sobre su alma fracturada. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de la cristalería y el aroma a comida exquisita la envolvieron, pero esa noche sonaban distantes, como el sonido del mundo desde el fondo del océano. Se movía entre las mesas, su cuerpo realizando las tareas de memoria, mientras su mente corría en un círculo vicioso de cifras y miedo. Se sentía más atrapada que nunca, una actriz en una obra que no había elegido, recitando un guión de servilismo mientras su mundo personal se desmoronaba en un silencio atronador. En la esquina más discreta y codiciada del restaurante, una sombra se sentaba sola cada noche de martes y jueves. Su nombre era Damián Castillo, aunque en los círculos donde el dinero y el poder eran la única moneda, se le conocía con un apodo susurrado con una mezcla de miedo y reverencia: el fantasma. A sus 38 años, era una anomalía. Un multimillonario por herencia que había triplicado su fortuna con una agresividad depredadora en el mundo corporativo, pero cuya cara era un misterio para la prensa. Su aislamiento era legendario, una fortaleza construida ladrillo a ladrillo por una infancia de abandono emocional, donde era tratado como un activo más en el portafolio familiar. No venía a la ventana al mar por la comida, sino por una curiosidad que no lograba entender: observar a la camarera de ojos tristes y movimientos gráciles, una figura de dignidad silenciosa en un océano de arrogancia. Damián observaba a Isabela con una atención clínica, casi antropológica. La veía moverse entre las mesas con una eficiencia que bordeaba la invisibilidad, su rostro una máscara de profesionalismo que no lograba ocultar del todo la fatiga que se acumulaba en sus hombros. No era su belleza evidente lo que lo cautivaba, sino la contradicción que ella encarnaba. Había una fuerza inquebrantable en su fragilidad, una especie de pureza resiliente que le resultaba ajena y fascinante. Para un hombre acostumbrado a un mundo de transacciones y traiciones, donde la vulnerabilidad era una debilidad a explotar, la silenciosa integridad de Isa era un enigma. Ella no jugaba ningún juego, no buscaba atención, simplemente existía, y en su simple existencia, Damián encontraba un extraño y perturbador punto de anclaje en sus solitarias noches. La catástrofe se desató con la velocidad de un vaso al caer. Un cliente habitual, un magnate inmobiliario conocido por su temperamento volátil y su ego frágil, hizo un gesto brusco justo cuando Isa se inclinaba para servir el vino. La copa de tinto se volcó, derramando un río carmesí sobre el vestido de seda blanca de su acompañante. Un grito ahogado, seguido de un silencio sepulcral que se extendió por todo el salón. El rostro del hombre se contrajo en una máscara de furia. «¡Incompetente!», rugió, su voz cortando el aire como un látigo. Para Isa, el mundo se redujo a esa mancha roja, un símbolo sangriento de su error, y al calor de la humillación que le subía por el cuello, quemándole las mejillas, mientras decenas de ojos la juzgaban sin piedad. El gerente, un hombre cuya columna vertebral estaba hecha de gelatina, se materializó al instante, su rostro una mueca de pánico y servilismo. Sin siquiera preguntarle a Isa qué había pasado, comenzó a deshacerse en disculpas hacia el cliente furioso. «Señor Sterling, le pido 1000 disculpas. Esta negligencia es inaceptable. No volverá a ocurrir». Luego, girándose hacia Isabela, con una frialdad asesina, pronunció la sentencia frente a todo el restaurante. «Reyes, recoja sus cosas. Está despedida». Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. La injusticia era tan absoluta, tan descarada, que le robó el aliento. Se quedó paralizada,
con la bandeja aún en la mano, su dignidad hecha añicos en el suelo junto a los cristales rotos de la copa. Fue entonces cuando la atmósfera del restaurante cambió. Desde la esquina oscura, Damián Castillo se puso de pie. No lo hizo de forma abrupta, sino con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas. Su quietud se había roto, y el vacío que dejó fue llenado por una presencia imponente que silenció hasta el último murmullo. Era alto, vestido con un traje oscuro, hecho a medida que parecía absorber la luz a su alrededor. No había ira en su rostro, solo una calma helada, una ausencia de emoción que resultaba infinitamente más amenazante que la furia del otro hombre. El aire se cargó de una tensión palpable, como la electricidad estática antes de la caída de un rayo. Todos sintieron el cambio de poder, un reajuste sísmico en la jerarquía de la sala. Con pasos medidos y silenciosos, Damián se acercó a la escena. Su mirada no se posó en Isa, sino que se clavó primero en el gerente, quien palideció visiblemente al reconocer al enigmático y poderoso cliente. Luego sus ojos grises, fríos como el acero pulido, se movieron hacia el magnate inmobiliario, quien tartamudeó y se quedó en silencio, su bravuconería evaporándose bajo el peso de esa mirada. Damián no dijo una palabra. Simplemente se detuvo junto a Isabela, creando una barrera invisible pero infranqueable a su alrededor. Para Isa, que seguía atrapada en su shock, su llegada fue un evento surrealista. No entendía quién era, pero sintió su poder como una onda de choque, una fuerza oscura y protectora que había surgido de la nada para interponerse entre ella y sus verdugos. Sin apartar la vista del gerente, Damián sacó su teléfono celular. Marcó un número con un solo toque, sin necesidad de buscar en sus contactos. Cuando la persona al otro lado respondió, su voz fue baja, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio mortal del restaurante. «Compra este lugar», dijo con la misma naturalidad con la que alguien pediría un café. «Ahora mismo», y despide al gerente. Hubo una pausa y luego añadió con una finalidad escalofriante: «Sí, el nombre del holding que prefieras. Solo asegúrate de que sea mío en los próximos 5 minutos». Colgó la llamada y devolvió el teléfono a su bolsillo. El gerente lo miraba con los ojos desorbitados, su mandíbula colgando en una expresión de incredulidad y terror absolutos. Damián se giró lentamente, su cuerpo bloqueando por completo la vista de Isa del resto del restaurante. Su mirada finalmente descendió para encontrarse con la de ella. El mundo entero pareció desvanecerse para Isabela, dejando solo a este hombre y la intensidad de sus ojos. Entonces, con la misma voz calmada y controlada, se dirigió al gerente, pero sus palabras estaban destinadas a toda la sala, a todo el universo que acababa de poner. «Patas arriba. Permítanme corregir una decisión de gestión anterior», declaró su voz proyectándose sin esfuerzo. «La señorita Reyes no está despedida». Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión alcanzara un punto insoportable. «A partir de este momento, ella es la nueva dueña de este lugar». El silencio que siguió a su proclamación fue tan profundo que Isa pudo oír el latido frenético de su propio corazón. ¿Dueña? La palabra no tenía sentido. Era un sonido ajeno, de otro idioma, de otra realidad. Levantó la vista hacia el rostro de Damián, buscando una señal, una explicación, pero solo encontró un enigma. Sus ojos no eran amables ni compasivos. Eran los ojos de un conquistador, de un jugador de ajedrez que acababa de derribar el tablero y proclamar sus propias reglas. No se sentía salvada, se sentía capturada, expuesta bajo una luz mucho más brillante y peligrosa que la del escrutinio público. Este hombre no la había rescatado, la había reclamado y ella no tenía idea de lo que ese reclamo significaría. La gratitud era una emoción que debería haber sentido, pero en su lugar, un miedo primario se apoderó de ella. El gesto de Damián no fue un acto de bondad, sino una demostración de poder tan vasta y aterradora que la empequeñecía por completo. Había pasado de ser una empleada despedida a ser la propiedad de un hombre que podía comprar y vender mundos con una sola llamada telefónica.
La tensión entre ellos era ahora un hilo tangible y vibrante. Una atracción oscura y prohibida comenzó a germinar en el terreno baldío de su corazón, mezclada con el terror de estar a merced de una fuerza que no podía comprender. Él le había dado un reino, pero ella intuyó de inmediato que él seguiría siendo el rey, y su generosidad era solo la primera barra de una jaula dorada. Los días que siguieron a la proclamación de Damián fueron un borrón de irrealidad. Isabela se movía por la ventana al mar no como su dueña, sino como un fantasma con un nuevo título. El personal, antes indiferente, ahora la observaba con una mezcla de miedo, resentimiento y una curiosidad voraz. Sus antiguos compañeros de trabajo mantenían una distancia respetuosa que se sentía más aislante que la hostilidad. Cada decisión, desde aprobar el menú del día hasta gestionar un turno, se sentía como un fraude. Damián Castillo había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejándola sola en el trono de un reino que no sabía gobernar. El poder que le había sido otorgado se sentía como un traje ajeno, pesado y ridículo, y la soledad en la cima era infinitamente más profunda que la que había conocido en el fondo. La primera comunicación directa de Damián llegó una semana después, no con una llamada, sino con un correo electrónico lacónico y autoritario. La convocaba a sus oficinas centrales. El edificio era una torre de cristal y acero que arañaba el cielo de Brickell, un monolito dedicado al dios del capital. Al entrar en su despacho en la última planta, Isabela sintió que el aire era diferente, enrarecido y frío, como en la cima de una montaña. El espacio era minimalista, impersonal, con vistas panorámicas de una ciudad que parecía un juguete a sus pies. Damián estaba de espaldas, observando su dominio. Cuando se giró, su rostro era una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos la evaluaron con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, una pieza de arte rústico en una galería de diseño moderno. Su entrenamiento no tuvo lugar en la cocina ni en el salón del restaurante, sino en una sala de juntas que olía a cuero y ambición. Damián no le enseñó sobre maridajes o servicio al cliente, sino sobre cadenas de suministro, márgenes de beneficio y apalancamiento financiero. Sus palabras eran bisturís de precisión, diseccionando cada aspecto del negocio y, de paso, cada una de sus inseguridades. Se paraba detrás de ella, su presencia una sombra imponente, mientras señalaba cifras en una pantalla. Isabela podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, percibir el sutil y costoso aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y algo metálico, como la lluvia sobre el asfalto. Cada lección era una demostración de poder, una forma de recordarle que, aunque ella tuviera el título, él seguía manejando los hilos. Isabela luchaba por anclarse en la lógica, en las cifras, en el recuerdo del rostro de Sofía, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La proximidad de Damián era una forma de tortura sutil que despertaba sensaciones que había mantenido bajo llave durante toda su vida. El timbre bajo de su voz, tan cerca de su oído, le provocaba un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Sentía un calor que se extendía desde su nuca hasta la base de su columna, una conciencia de su propia piel, de su respiración, de la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que él se inclinaba un poco más. Era una reacción puramente física, un instinto primordial que la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. El deseo, ese idioma extranjero, comenzaba a susurrarle palabras que no quería, pero que no podía evitar escuchar. Una noche, en el restaurante, un proveedor clave se negaba a cumplir con un pedido urgente, tratándola con una condescendencia apenas disimulada. Isabela argumentó con la lógica y la razón que Damián le había enseñado, pero sus palabras carecían del peso de la autoridad. Justo cuando la frustración amenazaba con quebrarla, Damián, que había estado observando desde 1970 su rincón habitual, se levantó y se acercó a la mesa. No alzó la voz, no amenazó, simplemente se dirigió al proveedor por su nombre, hizo una pregunta tranquila sobre un contrato pasado con una de sus corporaciones y dejó que el silencio hiciera el resto.
El rostro del hombre palideció. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado y de repente todos los obstáculos logísticos desaparecieron. La demostración fue escalofriante y eficaz. Después de que el proveedor se marchara, casi corriendo, Damián se quedó un momento frente a ella. Por primera vez, en la mirada de acero del hombre, hubo una fisura. No era amabilidad, ni siquiera aprobación, sino algo más complejo. Una especie de frustración impaciente, mezclada con un atisbo de reconocimiento por su esfuerzo. «La autoridad no se pide, se toma», dijo él, su voz más suave de lo habitual. «Pero no lo hiciste mal». Ese minúsculo cumplido, envuelto en una crítica, la golpeó con más fuerza que cualquier elogio. En ese instante no era su jefe ni su salvador. Era un hombre que la veía, que reconocía su lucha, y esa conexión inesperada fue como una bocanada de aire en una habitación sin oxígeno, adictiva y peligrosa. La tensión alcanzó un nuevo pico durante una auditoría nocturna de la bodega. Estaban solos, rodeados por el silencio polvoriento y el aroma a vino y madera vieja. El espacio era íntimo, confinado, y el silencio entre ellos estaba cargado de todas las cosas que no se decían. Mientras ambos se agachaban para revisar una caja en el estante más bajo, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo libro de registros. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, pero la descarga fue instantánea y violenta, como si un rayo hubiera caído dentro de la pequeña habitación. El mundo se detuvo por una fracción de segundo, un momento suspendido en el que solo existía la sensación de su piel cálida y firme contra la de ella, un punto de ignición en la oscuridad. Ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. Isabela se incorporó bruscamente, con el corazón martilleándole contra las costillas, incapaz de mirarlo. Pudo ver de reojo cómo él se tensaba, un músculo contraído en su mandíbula delatando una lucha interna. Damián se dio la vuelta, dándole la espalda, y se pasó una mano por el pelo en un gesto de pura frustración. No dijo nada, pero su silencio era un grito. En ese momento, Isabela comprendió algo fundamental. Él también lo sentía. Este campo de fuerza que vibraba entre ellos no era una invención de su mente asustada. Era real, era mutuo y a juzgar por su reacción, era tan indeseado para él como para ella. Ver su armadura agrietarse lo hizo peligrosamente humano. El dilema de Isabela se convirtió en una guerra civil dentro de su alma. Durante el día se aferraba a su propósito. Sofía repasaba las facturas médicas, hablaba con los doctores, y se recordaba a sí misma que todo esto, la humillación, el miedo, la extraña servidumbre a Damián, era por su hermana. Pero por la noche, en la soledad de su cama, su mente la traicionaba. Recreaba el roce de sus manos, el sonido de su voz, la intensidad de su mirada. El deseo que sentía era una culpa tangible, una mancha en el tejido de su sacrificio. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por el hombre que era, en esencia, su carcelero? Sentir atracción por él se sentía como una traición a su propia libertad, una debilidad que podría costarle todo. Finalmente, Damián la citó en su penthouse. El lugar era una declaración de poder absoluto, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 180 grados sobre el océano y la ciudad. Era un nido de águila, el santuario de un depredador. Sobre una mesa de mármol negro había una carpeta de cuero. «He hablado con los mejores especialistas del mundo», dijo sin preámbulos. «La cirugía de Sofía es posible. De hecho, ya he reservado una plaza para ella en una clínica en Suiza». El alivio fue tan abrumador que a Isabela le fallaron las rodillas. Las lágrimas que había contenido durante años amenazaron con desbordarse. Era la respuesta a cada una de sus plegarias, el milagro que había dejado de esperar. Entonces él deslizó la carpeta hacia ella. «Cubriré todos los gastos, el tratamiento, los viajes, el cuidado postoperatorio, todo». La generosidad era tan vasta que parecía irreal. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un contrato. «A cambio», continuó Damián, su voz volviéndose formal, casi distante,
requiero que firmes esto, un acuerdo de asociación de 5 años para gestionar el restaurante y otros proyectos que tengo en mente. Las palabras eran de negocios, pero el subtexto era claro. No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba pidiendo que se atara a él. El documento era una jaula dorada y la llave era la vida de su hermana. El milagro tenía un precio, y ese precio era ella. Isabela leyó las cláusulas. Su formación en historia del arte no la había preparado para la jerga legal, que era a la vez precisa y deliberadamente vaga. Había secciones sobre confidencialidad, exclusividad y conducta profesional, que le otorgaban a Damián un control sutil pero férreo sobre sus decisiones, tanto dentro como fuera del restaurante. Estaba enmarcado como una medida para proteger su inversión, pero ella sabía que era mucho más que eso. Era la forma en que él podía mantenerla en su órbita, poseerla sin usar esa palabra. La elección era brutal en su simplicidad, la cuantus libertad de su hermana a cambio de la suya. La balanza de su universo moral se inclinó, con el amor por Sofía pesando más que cualquier cosa. Lo que la sorprendió fue la tensión palpable en Damián. Mientras ella leía, él caminaba por la habitación, incapaz de quedarse quieto. Evitaba su mirada, sus manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. No era la postura de un magnate cerrando un trato, sino la de un hombre al borde de un precipicio. Isabela se dio cuenta de que este contrato era tanto una fortaleza para él como una prisión para ella. Era su manera de lidiar con los sentimientos que no quería tener, una forma de estructurar su conexión en términos que pudiera entender y controlar, los de un acuerdo comercial. Su necesidad de control era un reflejo de su propio miedo, un miedo que, por primera vez, ella sintió que compartía. «Necesito pensarlo», susurró Isabela, su propia voz sorprendiéndola. Levantar la vista y encontrar sus ojos fue un acto de valentía. Esperaba ira o al menos impaciencia, pero lo que vio fue un destello de sorpresa, seguido de algo que no pudo descifrar. Él, el hombre que compraba empresas con una llamada telefónica, no estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara. Asintió, una inclinación brusca y casi imperceptible de la cabeza. Su vacilación, su negativa a rendirse de inmediato, había cambiado la dinámica una vez más. No era un peón aceptando su destino. Era una reina considerando su próximo movimiento en un juego en el que las reglas cambiaban constantemente. Salió del penthouse sintiendo el peso de su mirada en su espalda. Esa noche, en la quietud de su pequeño apartamento, el lujoso contrato parecía un objeto de otro planeta. El olor a cuero y papel caro contrastaba con el aroma a antiséptico y comida casera. Se sentó en el suelo de su sala, con la foto de Sofía en una mano y el contrato en la otra. Eran los dos polos de su existencia. Salvar a su hermana significaba entregarse al hombre que era a la vez su salvador y la mayor amenaza para su identidad. El conflicto no era solo entre el deber y la libertad, sino entre el miedo y un deseo oscuro y profundo que ahora se negaba a ser ignorado. Quería odiarlo por ponerla en esta posición, pero no podía. Fue en esa larga y silenciosa vigilia cuando finalmente se lo admitió a sí misma. El miedo que Damián le inspiraba estaba inextricablemente entrelazado con una atracción poderosa y aterradora. No solo deseaba la seguridad que él ofrecía para su hermana. Una parte de ella, la parte que había mantenido dormida y hambrienta, lo deseaba a él. Deseaba la intensidad de su presencia, anhelaba entender la soledad que veía en sus ojos, quería ser la única persona capaz de atravesar sus defensas. El dilema moral se disolvió en una verdad mucho más simple y peligrosa. Quería lo que él ofrecía, tanto la seguridad como el caos. Quería entrar en la jaula dorada, no solo por su hermana, sino también por sí misma. La decisión se asentó en su corazón no con resignación, sino con una extraña y temblorosa determinación. Firmaría el contrato, aceptaría sus términos, se vendería a sí misma para comprar la vida de Sofía, pero sabía, con una certeza que le helaba la sangre y al mismo tiempo la incendiaba, que este no era el final de la lucha, sino el principio.
Estaba a punto de entregarle las riendas de su vida a un hombre que luchaba contra sus propios demonios, un hombre que la deseaba y la resentía por ello. Era un pacto con una fuerza de la naturaleza, y al aceptarlo, no solo estaba eligiendo la seguridad sobre la libertad, sino que estaba eligiendo caminar voluntariamente hacia el corazón de una tormenta de la que quizás nunca saldría. El teléfono sonó en la oscuridad de la madrugada, un presagio agudo que cortó el aire estancado del apartamento. Pero no era el teléfono de Isabella, era el monitor junto a la cama de Sofía, emitiendo una serie de pitidos agudos y erráticos que eran una traducción sonora del pánico puro. El mundo de Isa se contrajo hasta convertirse en ese sonido, en el rostro pálido de su hermana y en el número de emergencias que marcó con dedos que no sentía. En la ambulancia, mientras sostenía la mano fría de Sofía, una certeza helada se apoderó de ella. Estaba sola, sola contra un monstruo médico que no entendía y una muerte que acechaba. Fue entonces cuando cometió su transgresión. Rompió su propio juramento de independencia. Buscó su celular. Encontró el único número que representaba un poder casi divino y lo llamó. La sala de espera del hospital era un purgatorio pintado de beige y desinfectante. Cada minuto se estiraba en una eternidad elástica, marcada por el zumbido de las luces fluorescentes y el murmullo de conversaciones ahogadas por el dolor. Isabella se sentó en una silla de plástico rígido, el contrato de Damián olvidado en la mesa de su apartamento, un artefacto de un mundo que ya no importaba. Su universo se había reducido a una puerta cerrada, detrás de la cual los médicos luchaban por el frágil latido de su hermana. Se sentía despojada de todo, de su fuerza, de su orgullo, de la máscara de competencia que había llevado durante tanto tiempo. Era solo una chica de 22 años, aterrorizada y completamente impotente, esperando un veredicto que definiría el resto de su vida. La soledad era una presencia física, un frío que se le metía en los huesos. Apareció como una aparición de otro mundo. Damián Castillo, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la luz mortecina del pasillo, entró en la sala de espera y el aire cambió. No había guardaespaldas, ni asistentes, solo él. Su presencia era una anomalía de poder y riqueza, en un lugar definido por la vulnerabilidad y el miedo. No se acercó a ella de inmediato. Se quedó de pie junto a la entrada, sus ojos grises recorriendo la escena con una calma depredadora, como si estuviera evaluando un campo de batalla. Su mirada se posó en ella, y en ese instante, Isabella sintió una oleada de algo más complejo que la gratitud. Se sintió vista. En su momento de máxima debilidad, él no la había ignorado. Había venido. Y esa simple acción lo cambió todo. Cuando él finalmente se acercó y se sentó en la silla a su lado, la presa que contenía las emociones de Isabella se rompió. No fue un llanto ruidoso, sino un quiebre silencioso y absoluto. Las lágrimas, que había reprimido durante años, comenzaron a trazar caminos calientes por sus mejillas, gotas de una angustia demasiado pesada para seguir conteniéndola. Lloró por la fragilidad de Sofía, por la memoria de sus padres, por la aplastante soledad de su lucha y por el terror de su propio fracaso. Damián no dijo nada. No ofreció palabras de consuelo vacías ni gestos torpes. Simplemente se sentó a su lado, su quietud un ancla en la tormenta de su dolor, permitiéndole romperse sin juicio, su presencia un testimonio silencioso de su desintegración. Después de un largo silencio, cuando sus sollozos se convirtieron en temblores silenciosos, él habló. Su voz era baja, áspera, despojada de su habitual filo autoritario. Cuando tenía 16 años, comenzó mirando al frente, a la pared sin vida. Mi hermano menor enfermó. Algo rápido, agresivo. Mi padre estaba en el extranjero, cerrando un trato. Mi madre estaba ocupada. Hizo una pausa, y en esa pausa Isabella sintió el peso de años de abandono. Le rogué a mi padre que volviera. Le dije que era grave. Me dijo que los médicos lo tenían bajo control, que el dinero lo arreglaría todo, que dejara de ser tan emocional.
Cada palabra era una astilla de vidrio, un fragmento de su pasado que nunca antes había compartido con nadie. Murió 2 días después, continuó Damián, su voz ahora apenas un susurro que cortaba el aire estéril del hospital. Mi padre llegó para el funeral. Nunca me perdonó por no haberlo hecho entender la urgencia, y yo nunca le perdoné a él por enseñarme que el amor era una transacción y la vulnerabilidad, un defecto fatal. Se giró para mirarla, y por primera vez Isabella vio más allá de la fortaleza, más allá del poder. Vio al chico de 16 años solo en un pasillo de hospital, traicionado por las mismas personas que debían protegerlo. La armadura de Damián se había agrietado, y a través de esa fisura, ella vio un dolor tan profundo y antiguo que hizo que el suyo propio pareciera nuevo en comparación. Su necesidad de control no era una muestra de poder, sino el eco de una impotencia devastadora. El mundo exterior se desvaneció. Ya no estaban en una sala de espera. Estaban en un espacio sagrado y terrible creado por su confesión. Un impulso abrumador, más fuerte que el miedo y la prudencia, la movió. Isabella levantó una mano temblorosa y la posó sobre el antebrazo de él, sobre la tela cara de su traje. El contacto fue eléctrico, un puente tendido a través de sus soledades. No era un gesto de consuelo, sino de reconocimiento. «No estás solo», susurró ella, y las palabras no eran para él, eran para ambos. Eran para el chico que fue y para la mujer que era, 2 almas marcadas por la responsabilidad y el miedo, encontrándose en el epicentro de su dolor compartido. Él bajó la mirada a su mano, como si fuera un objeto extraño e incandescente. Cuando él levantó la vista, sus ojos eran tormentas. La frialdad se había disuelto, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y una necesidad tan intensa que le robó el aliento. Se inclinó hacia ella, no con la arrogancia del hombre que lo poseía todo, sino con la vacilación de alguien que está a punto de arriesgar la única pieza que le queda. El aire entre ellos se espesó, cargado con el peso de su confesión. El sabor salado de las lágrimas de ella y el zumbido de una atracción que ya no podía ser negada ni controlada. El mundo se redujo a la distancia decreciente entre sus labios, un abismo de terror y anhelo, que ambos decidieron cruzar en el mismo instante silencioso, rindiéndose a una fuerza mucho más antigua y poderosa que ellos. El beso fue una colisión. No hubo ternura ni delicadeza, solo una desesperación cruda y hambrienta. Fue un acto de posesión y de rendición, un intento frenético de anclarse en el otro para no ser arrastrados por la corriente. Sus labios se encontraron con una fuerza que hablaba de años de contención, de soledad y de anhelo reprimido. Sabía a sal, a miedo y a una extraña y oscura forma de hogar. Isabella se aferró a él, devolviendo el beso con la misma intensidad, entregando no solo su cuerpo, sino el núcleo de su ser, la fortaleza que había defendido con tanto celo. En ese beso, todas las barreras se disolvieron. No eran el millonario y la camarera, eran Damián e Isabella, 2 náufragos aferrándose al mismo trozo de madera en medio de un océano embravecido. Se separaron jadeando, con las frentes apoyadas la una en la otra. El sonido del hospital regresó, pero sonaba distante, amortiguado. Nada se había resuelto. Sofía seguía detrás de esa puerta, y el futuro era un abismo incierto. Pero algo fundamental e irrevocable había cambiado entre ellos. Él había compartido su herida más profunda, y ella lo había aceptado, no a pesar de ella, sino por ella. Ella se había entregado, no por un contrato, sino por un impulso de conexión genuina. El pacto que acababan de sellar no estaba escrito, en papel, sino en la carne y el alma, un acuerdo firmado con un beso desesperado en el lugar más desolado. La jaula dorada había desaparecido, reemplazada por un vínculo mucho más complejo y peligroso, uno forjado en la verdad. La puerta de la sala de emergencias se abrió, y la luz cruda del pasillo cayó sobre ellos como el juicio de un dios indiferente. Un médico de rostro cansado se detuvo, rompiendo el hechizo que los mantenía unidos. Isabella y Damián se separaron al instante. El movimiento fue brusco, casi violento,
como dos imanes de polaridad idéntica que se repelieran. De repente, el aire entre ellos, antes denso y cargado, ahora se sentía vacío y gélido. La confesión de Damián y el beso desesperado quedaron suspendidos en el tiempo, un secreto frágil y vergonzoso nacido en la desolación. Mientras el médico hablaba, dando un pronóstico cautelosamente optimista sobre la estabilización de Sofía, Isabela no podía apartar la vista de Damián. Observó cómo la máscara de frialdad se deslizaba de nuevo sobre su rostro, borrando al hombre herido y dejando solo al magnate impenetrable. En cuanto el médico se retiró, Damián se convirtió en una máquina de eficiencia despiadada. Se puso de pie, su cuerpo ahora rígido, su postura una fortaleza inexpugnable. Sacó su teléfono y comenzó a dar órdenes en voz baja y cortante, organizando el traslado de Sofía a la clínica suiza, con la misma impersonalidad con la que movería activos en la bolsa. No la miró. No reconoció el cataclismo que acababa de ocurrir entre ellos. Cada palabra sobre logística, vuelos y especialistas era un ladrillo más que colocaba en el muro que volvía a levantar a su alrededor. Para Isabela, fue una tortura presenciar esa transformación. El hombre que le había mostrado su alma hacía unos minutos había desaparecido, reemplazado por un extraño que la trataba como un problema más que resolver, una cláusula en un contrato que ahora se sentía manchado y profano. De vuelta en la soledad de su apartamento, el alivio por Sofía luchaba una batalla perdida contra una abrumadora sensación de culpa y transgresión. El contrato sin firmar seguía sobre la mesa, un objeto que ahora parecía acusador. Se sentía sucia, como si hubiera aprovechado su momento de máxima vulnerabilidad para forzar una intimidad que él nunca había querido ofrecer. Había profanado su dolor con su necesidad, había cruzado una línea invisible y ahora temía haberlo destruido todo. El beso no había sido un puente, sino una bomba que había detonado en el frágil ecosistema de su acuerdo, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. Se había entregado no por un pacto, sino por un impulso, y ahora el silencio de él era la consecuencia más aterradora. Había arriesgado el futuro de su hermana por un momento de conexión desesperada. Los días se convirtieron en semanas de un silencio pulcro y profesional. Sofía fue trasladada a Suiza con una eficiencia impecable, orquestada por asistentes anónimos que se comunicaban con Isabela a través de correos electrónicos formales. Damián se había evaporado. No hubo llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra personal. Isabela se movía por el restaurante, ahora próspero y bajo su control nominal, sintiéndose más prisionera que nunca. La jaula ya no era de necesidad, sino de una opulencia solitaria. Cada plato exquisito que salía de la cocina, cada copa de vino caro que se servía, era un recordatorio del precio que había pagado y del abismo que ahora la separaba del hombre que lo había hecho posible. El poder que él le había dado se sentía hueco, un reino sin rey, donde ella era solo una reina fantasma, atormentada por el recuerdo de un beso que él parecía decidido a olvidar. El único contacto que tuvo con el mundo de Damián fue a través de la pantalla de una tableta en la oficina del restaurante. Una mañana, una noticia financiera apareció en su feed. El fantasma ataca de nuevo. Castillo Corp adquiere un conglomerado rival en una maniobra hostil. La foto que acompañaba el artículo era una toma lejana y granulada de él saliendo de un edificio, su rostro una sombra indescifrable. Verlo así, reducido a un titular sobre poder y conquista, le heló la sangre. Era su forma de lidiar con el caos emocional que ella había desatado. Retirarse a su campo de batalla, al único lugar donde las emociones eran irrelevantes, y la victoria era la única medida del éxito. Estaba reconstruyendo su armadura, pieza por pieza, con los restos de las empresas que destruía, y cada nueva adquisición se sentía como una barrera más entre ellos. La ausencia de Damián se convirtió en una presencia constante en la vida de Isabela. El silencio se solidificó, convirtiéndose en una forma de juicio. Pasaba las noches en vela, la mente atrapada en un bucle de autoinculpación. Repasaba su confesión en el hospital, la crudeza de su dolor
y luego el beso. Lo había lamentado al instante. La veía ahora como una oportunista que se había aprovechado de su única muestra de debilidad. La duda era un veneno lento que erosionaba la poca confianza en sí misma que había logrado construir. Se sentía como si hubiera fallado en la prueba más importante de su vida, perdiendo no solo la posibilidad de una conexión genuina, sino también su propia integridad. El sacrificio por su hermana se sentía ahora contaminado por un deseo que la había llevado a cometer un error irreparable. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Una tarde, durante el ajetreado servicio de la cena, el chef ejecutivo, un hombre con un ego tan grande como su talento, desafió abiertamente una de sus decisiones sobre el menú frente a todo el personal de la cocina. Con el debido respeto, señora Reyes, dijo con un tono que no contenía ninguno, el señor Castillo nunca habría aprobado esto. El aire se llenó de una tensión expectante. En el pasado, Isabela se habría encogido, pero algo diferente se encendió en su interior. Una voz tranquila pero firme surgió de ella. El señor Castillo me confió la dirección de este restaurante, y mi decisión se mantiene. En ese momento, recordó las palabras de Damián. La autoridad no se pide, se toma. Por primera vez, sintió el peso y el poder de esas palabras como si fueran suyas. Esa pequeña victoria fue una chispa en la oscuridad. A partir de ese día, Isabela dejó de actuar como la guardiana de un reino ajeno y comenzó a comportarse como su soberana. Se sumergió en los libros de contabilidad, en los informes de proveedores, en las proyecciones de beneficios. Dejó de ver las cifras como un lenguaje extranjero que Damián le había enseñado y comenzó a dominarlas, a usarlas como herramientas para dar forma a su visión. La oficina del restaurante, antes un espacio intimidante que olía a él, se convirtió en su centro de mando. Descubrió una perspicacia para los negocios que no sabía que poseía, una mezcla de su sensibilidad artística para los detalles y una nueva y fría lógica. El poder que él le había dado ya no era una cadena, era un arma, y estaba aprendiendo a empuñarla. Decidió que no esperaría más en silencio. No llamaría para suplicar o preguntar por sus sentimientos. Eso sería repetir el error de la sala de espera. En su lugar, eligió comunicarse en el único idioma que él parecía respetar, el del poder y los resultados. Pasó toda una noche redactando un informe semanal exhaustivo sobre el rendimiento del restaurante. No era solo un resumen de datos, incluía un análisis detallado, proyecciones y una audaz propuesta para una nueva estrategia de marketing que ella misma había diseñado. Era un documento impecable, profesional y despojado de toda emoción. Al presionar enviar, no sintió miedo, sino una extraña calma. Era una declaración de su competencia, una forma de redefinir su relación en sus propios términos. La respuesta llegó 24 horas después. El corazón de Isabela martilleó contra sus costillas cuando vio su nombre en la bandeja de entrada. El correo electrónico no tenía saludo ni despedida. Contenía solo 2 palabras, tan escuetas y frías como el propio hombre. Propuesta aprobada. Esas 2 palabras, sin embargo, lo cambiaron todo. No eran las palabras de un amante ni de un amigo, pero eran un reconocimiento. Eran la validación de su autoridad, la aceptación de su nuevo rol como una igual en el campo de batalla de los negocios. El abismo emocional entre ellos seguía siendo vasto e insondable, pero por primera vez Isabela no se sentía al borde de caer en él. Estaba de pie, firme, en su propio terreno, habiendo descubierto una fuerza que no sabía que tenía. La guerra silenciosa había comenzado. Pasaron 3 meses, un lapso de tiempo medido en informes financieros impecables y en los tranquilizadores reportes médicos que llegaban desde Suiza. Sofía estaba mejorando, un milagro silencioso que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. En Miami, Isabela había transformado la ventana al mar. Ya no era el mausoleo de lujo frío que había heredado. Ahora era un espacio que respiraba. Pequeñas reproducciones de sus cuadros barrocos favoritos adornaban nichos discretos. La música era más cálida
y el menú reflejaba una audacia que era enteramente suya. Había encontrado su voz en el lenguaje de los negocios, pero la había impregnado con el alma de una artista. El silencio de Damián seguía siendo un compañero constante, un eco en las salas vacías de su éxito, pero ya no era un juicio. Era simplemente una ausencia, y ella había aprendido a construir una vida vibrante en el espacio que él había dejado vacío. Una tarde, mientras el sol teñía el océano de tonos anaranjados, llegó un nuevo correo electrónico. No era un informe, ni una directiva, ni una respuesta a una de sus propuestas. Era una sola línea de texto, sin asunto, sin firma, enviada desde su dirección personal. «Hay algo que debes ver. Mi ático, esta noche». La orden era inequívoca, un eco del hombre autoritario que había conocido. Sin embargo, Isabela no sintió el antiguo escalofrío de sumisión. Sintió una corriente eléctrica de anticipación, el llamado final a una confrontación que había estado gestándose en silencio. Se miró en el reflejo de la ventana de su oficina, viendo a una mujer que ya no reconocía del todo. La chica asustada había sido forjada en el fuego de la responsabilidad y el poder. Decidió ir, no como la empleada que él había salvado, sino como la reina de su propio reino, caminando hacia el territorio de otro monarca para finalmente entender las condiciones de su paz. El ascensor subió en un silencio de cristal y acero, un viaje vertical hacia la cima del mundo de Damián. Cuando las puertas se abrieron, el ático estaba exactamente como lo recordaba. Un vasto santuario de minimalismo y poder, con la ciudad de Miami extendida a sus pies como una alfombra de diamantes. Pero esta vez, el espacio no se sentía opresivo. Estaba impregnado de una suave melodía de violonchelo, una pieza de Bach que ella había mencionado una vez en una de sus lecciones de arte, una confesión casual que él aparentemente había memorizado. Damián no estaba a la vista. En la pared principal, donde antes colgaba una pintura abstracta, fría y sin alma, ahora había un gran objeto cubierto con una tela de seda negra. El aire estaba cargado de una quietud expectante, como el momento suspendido antes de que un director de orquesta levante su batuta. Él emergió de la penumbra de un pasillo, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Se movía con una nueva lentitud, una calma que no era la de un depredador en reposo, sino la de un hombre que ha llegado al final de una larga guerra consigo mismo. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la habitación, y en ellos no había desafío, solo una invitación silenciosa. No dijo una palabra. Simplemente inclinó la cabeza hacia el objeto cubierto. Con el corazón latiendo un ritmo lento y pesado, Isabela cruzó el suelo de mármol. Sus manos, que una vez temblaron al servir una copa de vino, ahora estaban firmes mientras agarraban el borde de la tela. La deslizó hacia un lado y el aire abandonó sus pulmones. No era una obra maestra de un artista muerto, era un retrato de ella, pero no como la dueña del restaurante o la mujer de negocios. Era la chica de la sala de espera del hospital, con el rostro manchado de lágrimas, pero con una mirada que ardía con una fuerza indomable. «Lo encargué hace meses», dijo él, su voz rompiendo el silencio sagrado de la habitación. Era un tono que ella nunca había escuchado antes, despojado de toda su armadura, vulnerable y crudo. Al principio fue para entender por qué no podía sacarte de mi mente, por qué tu rostro en ese momento de absoluta desesperación era más real que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Dio un paso hacia ella, cerrando parte de la distancia, pero dejando un espacio de respeto entre ellos. Luego me di cuenta de que no era para entender, era para recordarme a mí mismo que la vulnerabilidad que tanto temía no era una debilidad. En ti era la forma más pura de fuerza que jamás había presenciado. El retrato no era solo una imagen, era su rendición, la confesión de que ella lo había desarmado por completo. Isabela se giró lentamente, apartando la vista de su propio rostro inmortalizado en el lienzo para mirar al hombre de carne y hueso. Vio las ruinas de sus defensas, la verdad de su soledad y la frágil esperanza que ahora le ofrecía. El contrato, el restaurante, el dinero, todo se disolvió,
volviéndose irrelevante. Eran solo los torpes mecanismos que él había usado para mantenerla cerca. El verdadero acuerdo siempre había sido este, un pacto no escrito entre dos almas que se reconocieron en la oscuridad. No sabía qué les depararía el mañana, si dos mundos tan diferentes podrían realmente fusionarse. Pero por primera vez, la incertidumbre no era aterradora, era una promesa. Levantó la mano no para tocarlo a él, sino para trazar con la yema de sus dedos su propia mejilla en el retrato. Y en los labios de la mujer del cuadro, y en los suyos propios, floreció una pequeña y temblorosa sonrisa. Era el comienzo.